El señor Johnson, seguramente alguien con tu formación puede resolver esta simple ecuación. Las palabras del profesor resumaban con descendencia mientras señalaba la pizarra, sin darse cuenta de que el callado estudiante negro al que intentaba humillar acababa de descubrir algo que lo cambiaría todo. ¿Qué sucede cuando un prestigioso profesor de matemáticas escribe deliberadamente una ecuación incorrecta para exponer lo que asume es un estudiante becado sin preparación? Lo que descubre después te dejará sin palabras. Esta es la historia de Marcus Johnson, de 12 años, y de cómo un momento en el aula expuso los peligrosos prejuicios que tenemos sobre el verdadero talento. Sigue mirando para presenciar una increíble transformación que comienza con una sola ecuación. Querido espectador, te pido humildemente que veas o escuches hasta el final y califiques esta historia del 1 al 10. Tu valoración me ayudará a traerte mejores historias en los próximos videos. Si estás viendo mi historia por primera vez, suscríbete al canal y toca la campanita ahora para no perderte las notificaciones de mis nuevas historias publicadas diariamente. Gracias, y vamos a sumergirnos en la historia completa. El aire de la mañana de septiembre se sentía cargado de posibilidades mientras Marcus Johnson se detenía frente a las imponentes puertas de la Academia Pemberton. Su uniforme de segunda mano, cuidadosamente planchado por su madre a las 5 de la mañana, antes de su turno en el hospital, no lograba ocultar del todo sus bordes gastados, pero Marcus no notaba las imperfecciones del uniforme. Su mente ya estaba calculando los ángulos arquitectónicos de los edificios victorianos, encontrando secuencias de Fibonacci en las enredaderas que trepaban por las paredes. «Tú perteneces aquí, cariño», le había susurrado su madre esa mañana, mientras metía un sándwich envuelto en su mochila. «No dejes que nadie te diga lo contrario, Ferran». Marcus aferraba su carta de beca como a un salvavidas. Una beca académica completa en la escuela preparatoria más prestigiosa del estado, un sueño que parecía imposible apenas unos meses atrás, cuando resolvía ecuaciones diferenciales en el reverso de recibos del supermercado mientras su madre contaba monedas para pagar la renta. Los otros estudiantes pasaban a su lado, envueltos en perfume caro y privilegio, sus voces cargando palabras que él solo había escuchado en la televisión. «¿Veraneaste en Santón? El nuevo yate de papá es divino. ¿Qué tutor te preparó para el examen de admisión?» Marcus se había preparado con libros de la biblioteca y cursos gratuitos en línea, resolviendo problemas a la luz de las velas cuando cortaban la electricidad, encontrando belleza en los números cuando el mundo afuera parecía caótico. «¿Perdón?» Un chico rubio chocó con él, luego lo recorrió con la mirada de arriba abajo. «¿Estás perdido? La escuela pública está a 3 cuadras». «Soy estudiante aquí», dijo Marcus en voz baja, mostrando su credencial. «Ah, eres uno de esos estudiantes de diversidad». Marcus había escuchado cosas peores. En sus 12 años había aprendido que a los números no les importaba el color de tu piel ni la cuenta bancaria de tu madre. En matemáticas, la lógica reinaba. 2 más 2 siempre era 4. Ya fuera que lo calcularas en una mansión o en un apartamento de una sola habitación con la pintura descascarada. Encontró su casillero número 1847, un número primo, lo cual le pareció un buen presagio. Mientras organizaba sus útiles, todos comprados en la tienda de dólar, pero funcionales, escuchó murmullos. «Ese es el chico de la beca. Dicen que este año bajaron los estándares. Mi padre dice que es pura corrección política». Marcus dejó que las palabras lo atravesaran como ruido blanco. Había aprendido a filtrar distracciones al resolver problemas complejos, y los prejuicios de la gente eran solo otra forma de interferencia. Su horario mostraba matemáticas avanzadas en la primera hora, aula 314, PI redondeado a 2 decimales, otra buena señal. Marcus hacía cálculo desde los 9 años, cuando descubrió un viejo libro de texto de su madre del colegio comunitario, y se dio cuenta de que las curvas y símbolos contaban historias más bellas que cualquier cuento de hadas. Los pasillos de Pemberton estaban adornados con retratos de distinguidos exalumnos, jueces, senadores, directores generales, todos rostros blancos que lo observaban con ojos pintados al óleo. Marcus se preguntó si algún día su retrato colgaría allí,
o si ciertos sueños estaban reservados a determinados códigos postales. Se detuvo frente al aula 314 y miró por la ventanilla. Los estudiantes ya estaban sentados, charlando animadamente sobre campamentos de matemáticas de verano y tutores privados. Uno de ellos mencionaba con naturalidad cómo su padre, profesor en Princeton, lo entrenaba con ecuaciones diferenciales desde la secundaria. Marcus casi sonrió. Él había aprendido ecuaciones diferenciales en un canal de YouTube, viéndolo en la pantalla rota de su teléfono, retrocediendo cuando fallaba la conexión, resolviendo problemas en servilletas durante los descansos de su madre en la cafetería donde solía trabajar. La puerta se sintió más pesada de lo que debía cuando la empujó. 20 pares de ojos se volvieron hacia él, deteniendo las conversaciones a mitad de frase. Era el único rostro negro en un mar de privilegio, tan visible como un error en una ecuación perfecta. «Toma asiento», murmuró alguien, no con hostilidad, pero tampoco con calidez. Marcus eligió un pupitre en el medio, no tan atrás como para parecer desinteresado, ni tan al frente como para parecer ansioso. Sacó su cuaderno, el mismo que había usado todo el año anterior. Páginas arrugadas pero llenas de cálculos cuidadosos y demostraciones teóricas que trabajaba por diversión. El aula olía a polvo de tiza y a certeza. Esa certeza que solo proviene de nunca tener que cuestionar si perteneces. Marcus respiró hondo, dejando que lo llenara. Él pertenecía allí, no por caridad ni por cuotas, sino porque los números cantaban en su cabeza como otros escuchaban música. Mientras los estudiantes seguían entrando, Marcus abrió su cuaderno en una página en blanco y comenzó a esbozar una demostración. Estaba trabajando en un nuevo enfoque de la conjetura de Collatz que había estado danzando en su mente durante el trayecto en autobús. Su lápiz se movía con precisión entrenada. Cada símbolo una nota en una sinfonía matemática que solo él podía oír. No notó que la puerta se abrió una vez más, ni vio a la figura alta, de cabello plateado y ojos azules penetrantes, observar el aula con la autoridad de alguien a quien nunca se le había cuestionado. El profesor Richard Whitmore había llegado, y la verdadera prueba de Marcus Johnson estaba a punto de comenzar. El profesor Richard Whitmore ajustó su corbata de Harvard frente al espejo del baño de profesores, la misma rutina que había seguido durante 37 años de docencia. La seda Burdeos había sido un regalo del decano después de su tercer artículo publicado sobre teoría avanzada de números, y la usaba en los primeros días de clase como recordatorio de los estándares que debían mantenerse. «La excelencia no es negociable», murmuró a su reflejo, alisando el cabello plateado que alguna vez había sido del mismo castaño oscuro que los diarios encuadernados en cuero que llenaban los estantes de su despacho. A los 61 años, Whitmore había construido una reputación como el guardián del rigor matemático en la Academia Pemberton. Sus estudiantes llegaban a MIT, Princeton, Caltech, pero solo aquellos que lo merecían. La reunión matutina del claustro había agriado su humor. La directora Hayes, con sus ideas progresistas e iniciativas de diversidad, había anunciado el nuevo programa de becas con tal entusiasmo que le dolían los dientes. «Necesitamos abrir más nuestras puertas», había dicho, radiante ante los profesores reunidos. «La brillantez existe en todas partes, no solo en los lugares tradicionales». Whitmore se había mordido la lengua, recordando su propio recorrido desde una familia de clase media hasta la prominencia matemática gracias al mérito puro y a la preparación adecuada, sin atajos, sin endowments, sin bajar la vara. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol mientras se dirigía al aula 314. 30 años en esa sala, 27 campeones de la Olimpiada Matemática, 4 antiguos alumnos galardonados con la medalla Fields. Las propias paredes parecían susurrar teoremas y demostraciones, un santuario de pureza lógica en un mundo cada vez más caótico. Se detuvo en la entrada, observando a su clase de matemáticas avanzadas. Los sospechosos habituales. Timothy III, su nieto, seguro de sí mismo en la primera fila. Los gemelos Henderson, con sus calculadoras gemelas que valían más que los autos de algunos. Sarah Chun, cuyos padres habían contratado a un profesor de Cambridge para tutorías de verano. Y entonces lo vio, el único rostro negro en la sala,
sentado en el centro como un valor atípico en una distribución por lo demás normal. El chico estaba encorvado sobre un cuaderno, el lápiz moviéndose rápidamente, completamente absorto. La mandíbula de Whitmore se tensó. Así que este era uno de los admitidos por diversidad de los que Hayes estaba tan orgullosa. Lo había visto antes en sus décadas de enseñanza. Administradores bien intencionados empujando a estudiantes sin preparación hacia clases avanzadas, condenándolos al fracaso en nombre de la inclusión. Lo más amable, en realidad, era identificar el problema pronto, redirigir al alumno a un nivel apropiado y preservar la integridad del programa avanzado. Buenos días, eruditos. La voz de Whitmore cortó de golpe el murmullo en el aula. 21 cabezas se alzaron de inmediato, excepto una. El chico Johnson, como lo identificaba la lista, siguió escribiendo durante 3 segundos completos antes de levantar la vista como si emergiera de un trance. Falta de respuesta inmediata. Primer punto en su contra. Soy el profesor Whitmore. Algunos de ustedes me conocen por mi reputación. Para quienes no, permítanme aclarar, esto es matemáticas avanzadas, no una apreciación aritmética. Si no pueden diferenciar entre integración por partes e integración por sustitución, están en el aula equivocada. Unas pocas risas nerviosas. El chico Johnson apenas inclinó la cabeza, como si procesar la distinción estuviera por debajo de su consideración. Whitmore sintió que su irritación aumentaba. Este año cubriremos temas que normalmente se reservan para los estudiantes de primer año de universidad. Algunos de ustedes, su mirada se detuvo de forma significativa en Marcus. Tal vez se encuentren el ritmo exigente. No hay vergüenza en reconocer las propias limitaciones a tiempo. Se volvió hacia el tablero, escribiendo el esquema general con trazos practicados. Detrás de él, podía sentir la energía del aula. Anticipación de sus estrellas habituales. Ansiedad de los admitidos marginales y del chico Johnson. Nada fuera de lo común. Señor Whittemore, Timothy levantó la mano. ¿Nos estaremos preparando nuevamente para la Olimpiada este año? Naturalmente, aunque la selección será aún más rigurosa. Solo los verdaderamente excepcionales deben postular. De nuevo sus ojos encontraron a Marcus. La reputación de Pemberton depende de enviar a nuestros mejores. Los mejores de verdad. Mientras distribuía el programa, la mente de Whitmore ya estaba categorizando a los estudiantes. Los Henderson destacarían en problemas computacionales, pero tendrían dificultades con las demostraciones. Sarah dominaría la teoría, aunque necesitaría un empuje en las aplicaciones. Timothy, bueno, dejando el nepotismo de lado, el chico tenía un talento genuino, preparado desde la cuna para la grandeza matemática. Y Johnson. Whitmore se detuvo en el pupitre del muchacho, notando los bordes gastados de su cuaderno, la calculadora barata de tienda, la conservación meticulosa de cada centímetro de papel. El chico sostuvo su mirada directamente, no con desafío, sino con una calma firme que resultaba de algún modo más inquietante. Monsieur Johnson, supongo. Sí, señor. Dígame, ¿cuál es su formación matemática? ¿Qué cursos preparatorios ha completado? He estado estudiando por mi cuenta, señor. Libros de la biblioteca y recursos en línea, principalmente. Varios estudiantes intercambiaron miradas. Los Henderson incluso sonrieron con sorna. Whitmore sintió que se confirmaban sus sospechas. Estudio autodidacta. Código para no preparado. Ya veo. ¿Y su escuela anterior? Martin Luther King Elementary, señor. Escuela pública. Las sonrisas. Groovy Dairy. Whitmore asintió lentamente, archivando esa información. Una estudiante de escuela pública lanzada a matemáticas avanzadas en Pemberton Hayes se había superado a sí misma esta vez. Bien, señor Johnson, espero que su estudio autodidacta lo haya preparado adecuadamente. Las matemáticas a este nivel requieren más que entusiasmo. Pasó al siguiente antes de que el chico pudiera responder, pero algo lo inquietaba. El cuaderno que había alcanzado a ver. La escritura era pequeña, precisa, pero lo que distinguió parecía casi como... No, imposible. Los estudiantes de escuelas públicas no trabajaban de forma independiente en variaciones de la conjetura de Collatz. Probablemente el chico solo estaba garabateando, intentando impresionar.
Mientras iniciaba su lección inaugural sobre la belleza y el rigor de las matemáticas puras, la mente de Whitmore ya estaba formulando un plan. Una prueba, temprana y decisiva, para demostrar la insensatez de rebajar estándares. Algo que revelara la verdadera comprensión matemática frente a la preparación superficial. Pensó en su propio mentor, el profesor Hardwell, quien una vez le había dicho: las matemáticas son la meritocracia definitiva. Richard, los números no mienten y no les importan las buenas intenciones. Al final de la clase, habría diseñado la evaluación perfecta, algo que separaría el trigo de la paja, a los preparados de los farsantes. Y cuando el joven señor Johnson inevitablemente tuviera dificultades, sería un momento de aprendizaje para todos, incluido el director Hayes. El muchacho necesitaba entender que la Academia Pemberton no era una obra de caridad y que las matemáticas no eran una democracia. Algunas personas sencillamente no estaban hechas para el aire enrarecido de las matemáticas avanzadas, y lo más bondadoso era ayudarles a darse cuenta de ello cuanto antes. Whittemore sonrió para sí mismo mientras escribía la primera ecuación en el tablero. Para el final de la semana, la situación con Johnson se resolvería sola, y su clase avanzada volvería a su composición adecuada. Estudiantes que pertenecían allí por mérito, no por una equivocada ingeniería social. No tenía idea de lo equivocado que estaba a punto de quedar demostrado. La mañana del miércoles llegó con ese aire otoñal nítido que hacía que las torres góticas de la Academia Pemberton parecieran particularmente imponentes. El profesor Whittemore se encontraba frente al tablero de su aula, tiza en mano, elaborando su trampa con la precisión de un matemático y la astucia de un maestro de ajedrez. La ecuación fluía de sus dedos al pizarrón, una ecuación diferencial lo bastante compleja para desafiar a universitarios, con un sutil y deliberado error insertado en la tercera línea. Había cambiado un signo positivo por uno negativo. Una modificación que se propagaba por toda la solución, haciéndola imposible de resolver correctamente sin detectar antes el fallo. Era perfecto. Cualquier estudiante debidamente preparado con tutorías legítimas y estudio sistemático reconocería la forma estándar y detectaría la anomalía. Pero alguien que solo hubiera memorizado procedimientos o confiado en el autoestudio seguiría a ciegas el camino incorrecto. Los alumnos fueron entrando. Timothy los saludó con familiaridad confiada. Los gemelos Henderson comparaban apuntes de su tutora privada, Sarichen, ya repasando los problemas de ayer, y luego Marcus Johnson, caminando con esa misma tranquila determinación. Al tomar su asiento en el centro sin aspavientos, Whitmore notó que el cuaderno del chico ya estaba abierto, cubierto de ordenadas filas de cálculos. Desde su posición alcanzó a distinguir lo que parecía... ¿Era eso un enfoque novedoso de las sumas de Riemann? Sacudió la cabeza. Imposible. Seguramente el muchacho solo copiaba problemas de algún sitio web. Buenos días, eruditos, comenzó Whittemore, su voz cargada con la autoridad de décadas. Hoy revisaremos material con el que todos deberían estar familiarizados por su trabajo preparatorio. Señaló la ecuación en el pizarrón. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables. ¿Quién puede guiarnos en la solución? La mano de Timothy se alzó de inmediato, tan ansioso como siempre. Los Henderson parecían seguros. Sarah ya estaba trabajando en su cuaderno, pero la atención de Whitmore estaba fija en Marcus, que contemplaba el pizarrón con una intensidad que parecía penetrar la propia tiza. Los ojos del muchacho recorrían la ecuación línea por línea. Y entonces, ahí, el más leve fruncimiento de ceño en la tercera línea. Una pausa en el ritmo de sus pupilas. Había notado algo. ¿Alguien?, incitó Whittemore, ignorando la mano cada vez más frenética de Timothy. Seguramente esto es elemental para estudiantes de su calibre. Yo puedo resolverlo, profesor, ofreció Bradley Henderson, poniéndose de pie. Me interesa la preparación de nuestros alumnos más recientes. La mirada de Whittemore se fijó en Marcus con precisión láser. Señor Johnson, seguro que puede resolverlo. Después de todo, su autoestudio debe haber cubierto las ecuaciones diferenciales. El aula quedó en silencio. 20 pares de ojos se volvieron hacia Marcus, algunos con simpatía, la mayoría con ansias de entretenimiento. El becado puesto en evidencia, mejor que un café matutino para la élite de Pemberton.
Marcus permaneció sentado unos instantes, sus dedos tamborileando distraídamente sobre el cuaderno, no con nerviosismo, sino como si estuviera resolviendo cálculos en el aire. Profesor Whittemore, empezó, su voz firme pero cautelosa. Noto que hay un problema en la ecuación tal como está escrita. Timothy realmente se rió. Ni siquiera puede leerlo bien, murmuró alguien. Whittemore sintió una oleada de satisfacción. El chico estaba intentando desviar la atención, evitar admitir que no podía resolverlo. Un problema, señor Johnson. Esto es un ejemplo de manual. Tal vez sus recursos en línea no eran tan completos como usted creía. Marcus se levantó lentamente, su uniforme de segunda mano colgando un poco suelto sobre su delgada figura. ¿Puedo acercarme al pizarrón, señor? Por supuesto. Whittemore se apartó con una cortesía exagerada. Por favor, ilumínanos sobre este problema, dijo mientras Marcus caminaba al frente. Jason Miller susurró teatralmente. Esto será bueno. Seguro que el chico piensa que diferencial significa resta. Pero algo en la actitud de Marcus hizo que la confianza de Whittemore vacilara ligeramente. El muchacho se movía con propósito, no con la renuencia encogida de quien está a punto de quedar en evidencia. Tomó la tiza con naturalidad, como si hubiera sostenido 1000 piezas antes. La ecuación, dijo Marcus, con una voz que ganaba fuerza, tiene un error de signo en la tercera línea. Usted escribió X y B cuando la forma estándar requiere Pulley's X-ray para este tipo de ecuación. La sala quedó absolutamente en silencio. Whittemore sintió que su rostro comenzaba a arder. El chico no solo había visto el error, sino que lo había identificado con precisión. Además, continuó Marcus girándose hacia la clase con tranquila confianza, si procediéramos con la ecuación tal como está escrita, obtendríamos una serie divergente en la solución que violaría las condiciones de frontera implícitas en la estructura de coeficientes. La mano de Timothy bajó lentamente. Sarah Chen revisaba apresuradamente su trabajo, su rostro mostrando un asombro creciente. Whit Morris Maindra había dicho que esto era imposible. Ningún estudiante de escuela pública, por talentoso que fuera, debería ser capaz de detectar ese error tan rápido, y mucho menos entender sus implicaciones matemáticas. ¿Está sugiriendo que cometí un error? Con el debido respeto, señor, sí. Marcus volvió al pizarrón. ¿Desea que muestre la solución correcta? Whittemore sintió las miradas de sus alumnos sobre él. Sintió cómo su prueba cuidadosamente construida se desmoronaba. Tenía que admitir el error y revelar su trampa deliberada, o redoblar la apuesta y arriesgar su credibilidad. Está equivocado, señor Johnson, se oyó decir, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Esta es precisamente la forma usada en aplicaciones avanzadas. Quizás su autoestudio no lo ha expuesto a variaciones, más allá de las formas básicas de los manuales. Algunos estudiantes asintieron con incertidumbre, confiando en la autoridad de su profesor por encima de la afirmación del becado. Pero Marcus no retrocedió. Hizo algo que perseguiría a Whittemore durante semanas. Sonrió, no con arrogancia ni con falta de respeto, sino con la pura alegría de alguien que vive para la verdad matemática. Entonces, profesor, quizá podría demostrar por qué el signo negativo crea una inconsistencia. Podría ser instructivo para la clase. Whittemore se sintió atrapado por su propia estrategia. Rechazarlo parecería mezquino y defensivo. Aceptarlo significaba ver cómo un estudiante de escuela pública desmontaba su engaño cuidadosamente preparado. Muy bien, dijo con voz tensa. Muéstrenos su interpretación. Marcus comenzó a escribir, sus trazos de tiza firmes y precisos. Si aceptamos el signo negativo, entonces al aplicar aquí el método de Frobenius, las matemáticas fluían de sus dedos como música, cada paso construyéndose lógicamente sobre el anterior. Whittemore observaba con creciente incredulidad, mientras Marcus no solo probaba el error, sino que exploraba la ecuación desde ángulos que revelaban una comprensión profunda e intuitiva. No era aprendizaje mecánico ni procedimientos memorizados. Era pensamiento matemático real, a un nivel que debería haber tomado años de instrucción formal alcanzar. Y así vemos que el signo negativo fuerza una contradicción en el séptimo término de la expansión en serie, concluyó Marcus, dejando la tiza.
La ecuación, tal como el profesor Whitmore la había planteado originalmente con signo positivo, da esta solución elegante. Trazó rápidamente la solución correcta, añadiendo casi como un detalle un método alternativo usando transformadas de Laplace. El pizarrón se llenó de matemáticas que a algunos universitarios les costaría seguir, y sin embargo brotaban de la mente de un chico de 12 años como agua de un manantial. El aula estaba en silencio sepulcral. Timothy miraba el pizarrón con la boca entreabierta. Los gemelos Henderson parecían perdidos. Sarah Chun copiaba frenéticamente todo, su rostro iluminado por la emoción intelectual, y el profesor Whitmore permanecía inmóvil, con su visión del mundo tambaleándose. Todo lo que había asumido, cada prejuicio, cada justificación de su pequeña prueba, todo se desmoronaba frente a la evidencia irrefutable de su pizarra. Marcus Johnson no solo era competente, no solo estaba preparado, era extraordinario. ¿Debo continuar con la solución, profesor?, preguntó Marcus en voz baja, aún con la tiza en la mano. ¿O prefiere corregir el error primero? La tiza en la mano de Whitmore se volvió repentinamente pesada mientras 21 pares de ojos iban de él al joven estudiante negro que acababa de desmontar su trampa cuidadosamente preparada. El silencio en el aula 314 era tan absoluto que el sonido lejano de una podadora afuera parecía ensordecedor. «Está equivocado, señor Johnson», se oyó decir, su voz cargando con 37 años de autoridad incuestionada. Esta formulación se utiliza en aplicaciones avanzadas más allá del alcance de los libros elementales. Marcus permanecía de pie en el pizarrón, la tiza aún en su mano, y por un momento algo brilló en sus ojos. No duda, sino decepción, como si hubiera esperado más de un matemático de la reputación de Whitmore. «Profesor», dijo Marcus con cuidado, «entiendo que existen varias formulaciones, pero este error específico vuelve la ecuación matemáticamente inconsistente». «Si quiere, puedo mostrar lo que me gustaría», interrumpió Whittemore, con el rostro enrojeciendo aún más. «Que los estudiantes confíen en que su instructor sabe considerablemente más que ellos sobre matemáticas avanzadas». Timothy, siempre dispuesto a apoyar a su abuelo, intervino. «Quizá deberías sentarte, Marcus. El profesor Whitmore literalmente escribió el libro de texto sobre ecuaciones diferenciales, la tercera edición de ecuaciones diferenciales, avanzadas en matemáticas aplicadas». «Lo he leído», dijo Marcus en voz baja. «Es excelente. Por eso estoy confundido con este error, ya que en la página 247 de ese mismo libro, el profesor Whitmore afirma explícitamente que la consistencia de signos en la matriz de coeficientes es crucial para la convergencia». La sala pareció inclinarse. Sarah Chen sacó rápidamente su portátil, los dedos volando sobre el teclado. Los gemelos Henderson se miraron con una expresión que revelaba que estaban completamente perdidos, aunque no querían admitirlo. El chico no solo había leído el libro de texto, sino que podía citar páginas específicas de memoria. Su narrativa cuidadosamente construida sobre los admitidos por diversidad y sin preparación se desmoronaba como polvo de tiza. «Ya que pareces tan seguro», dijo Whitmore con un tono peligrosamente callado, «adelante, ven a la pizarra y demuestra tu afirmación. Muéstrale a la clase exactamente dónde crees que está el error». Era una jugada de poder, obligar al alumno a ponerse al frente como un actor. La mayoría de los chicos de 12 años se habrían derrumbado bajo esa presión, pero Marcus simplemente asintió y se acercó a la pizarra con la misma calma confiada que había mostrado desde el primer día. «¿Puedo borrar esta sección?», preguntó educadamente, señalando una esquina de la pizarra. «Usa toda la pizarra si lo necesitas», respondió Whitmore con un sarcasmo apenas disimulado. «Seguro que todos estamos ansiosos por aprender de tu extenso autoestudio». Marcus empezó a escribir, y en cuestión de segundos quedó claro que no era un estudiante cualquiera recitando fórmulas memorizadas. Su enfoque era elegante, casi artístico. Comenzó con una teoría fundamental, construyendo la ecuación desde los primeros principios. Si partimos de la suposición de que nuestra solución debe satisfacer estas condiciones de frontera, explicó Marcus, su voz ganando confianza mientras entraba en su elemento, entonces la estructura de coeficientes debe mantener ciertas propiedades.
Las matemáticas fluían por la pizarra en filas ordenadas, cada paso siguiendo lógicamente al anterior. Pero no era solo la exactitud lo que dejaba atónitos a los estudiantes. Era la creatividad. Marcus introdujo una sustitución que Whitmore nunca había visto antes. Una manipulación ingeniosa que simplificaba todo el problema. ¿Dónde aprendiste esa sustitución?, exclamó Sarah Chen, incapaz de contenerse. Es brillante. Marcus se detuvo, la tiza suspendida en el aire. La desarrollé yo mismo. El mes pasado trabajaba en un problema similar y noté un patrón. ¿La desarrollaste tú mismo? Bradley Anderson Scoff intervino incrédulo. Seguro que la copiaste de algún curso en línea del MIT. En realidad, dijo Sarah con la pantalla de su portátil iluminándole el rostro, estoy buscando en bases de datos académicas ahora mismo. Esa sustitución no aparece en ninguna parte de la literatura. Es nueva. La sala volvió a quedarse en silencio. Whitmore sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El chico no solo había detectado su error deliberado, sino que estaba introduciendo técnicas matemáticas inéditas con apenas 12 años. Continuando, dijo Marcus en voz baja, volviendo a la pizarra. Cuando aplicamos esto a la ecuación del profesor Whitmore, con el signo positivo correcto, obtenemos este resultado. Trabajó la solución con precisión mecánica, pero también con belleza, como observar a un pianista de concierto ejecutar escalas. Al llegar al punto donde el error de signo generaba problemas, demostró cuidadosamente la contradicción. Aquí, dijo, rodeando un término con tiza roja, es donde el signo negativo crea una imposibilidad. La serie diverge, violando las condiciones iniciales, pero con el signo positivo, retrabajó rápidamente la sección y la solución encajó como engranajes en una cerradura. Obtenemos convergencia y la solución satisface todas las condiciones de frontera. Además, añadió Marcus casi como un detalle secundario, si aplicamos el método de la transformada de Laplace, se movió a una sección limpia de la pizarra y resolvió todo el problema de nuevo usando un enfoque completamente distinto, llegando al mismo resultado. Timothy Whitmore Dercety permanecía petrificado en su asiento de primera fila, su habitual confianza evaporada. Había sido preparado desde la cuna para la excelencia matemática, con todas las ventajas que el dinero podía comprar, y aún así apenas lograba seguir lo que Marcus estaba haciendo. Eso es trabajo de posgrado, susurró alguien. El profesor Whitmore se mantenía rígido junto a su escritorio, viendo cómo sus supuestos se desmoronaban con cada trazo de tiza. El chico no solo tenía razón sobre el error, estaba demostrando un nivel de sofisticación matemática que la mayoría de los doctorandos envidiaría. Señor Johnson, dijo Whitmore con voz tensa, ¿dónde estudió matemáticas exactamente? Marcus dejó la tiza y se giró para enfrentarlo. En la biblioteca pública de Martin Luther King Boulevard, señor. Tienen wifi hasta las 9 de la noche, y la bibliotecaria, la señora Rodríguez, me dejaba quedarme tarde si estaba en silencio. El MIT publica sus cursos en línea gratis. YouTube tiene excelentes canales de temas avanzados. Aprendí que a las matemáticas no les importa dónde las estudias, solo que las entiendas. La simplicidad de la afirmación atravesó las defensas de Whitmore como una cuchilla. Ahí estaba un niño que había aprendido matemáticas de posgrado en una biblioteca pública, mientras que su propio nieto, con todos los privilegios y ventajas, luchaba con demostraciones básicas. La ecuación en la pizarra, continuó Marcus en voz baja, ¿la escribió mal a propósito? El profesor Whitmore sintió los ojos de todos los estudiantes sobre él. Debía mantener la mentira y perder toda credibilidad o admitir su vergonzosa prueba. Puede que la haya transcrito incorrectamente, respondió Whitmore con rigidez. Así será, supongo. Marcus asintió lentamente, pero su mirada decía que sabía la verdad. Todos en la sala lo sabían. El becado no solo había resuelto el problema, había expuesto el prejuicio del profesor con precisión matemática. ¿Debo regresar a mi asiento ahora, señor?, preguntó Marcus. Sí, Whit. Moore logró hacerlo. Sí, eso sería apropiado. Mientras Marcus regresaba a su pupitre, Sarah Chen comenzó a aplaudir. Solo ella al principio, en medio del silencio. Pero luego se unió otro estudiante, y otro más, no todos.
Timothy permanecía rígido, avergonzado. Los gemelos Henderson se veían confundidos, pero era suficiente para dejar clara la idea. Estaban aplaudiendo a Marcus, aunque Whittemore sintió el peso de su juicio sobre él. Había intentado humillar a un estudiante brillante, basándose únicamente en prejuicios y suposiciones, y al hacerlo, se había humillado a sí mismo. La campana sonó, salvándolo de más vergüenza. Los estudiantes recogieron sus cosas, emocionados por lo que acababan de presenciar. Mientras salían, Whittemore alcanzó a escuchar fragmentos de conversación. ¿Viste cómo resolvió eso? Esa sustitución fue increíble. No puedo creer que Whittemore intentara decir que estaba equivocado. Marcus fue de los últimos en salir, guardando cuidadosamente su cuaderno gastado. Al pasar junto al escritorio de Whittemore, se detuvo. «Profesor», dijo en voz baja, «su libro de texto es realmente excelente, especialmente el capítulo 12 sobre funciones de Bessel. Encontré 3 errores tipográficos en la 4ª edición, por si le interesa corregirlos en la próxima impresión». Y se fue, dejando a Whittemore solo con su vergüenza y con la prueba innegable que cubría la pizarra. Prueba de que la genialidad podía provenir de cualquier parte, incluso de una biblioteca pública en el Boulevard Martin Luther King. El profesor se dejó caer en su silla, contemplando las elegantes matemáticas que un estudiante becado de 12 años había escrito. Por primera vez en 37 años, Richard Whittemore se preguntó si no sería él quien más tenía que aprender. La tiza de Marcus Johnson se movía por la pizarra con la gracia fluida de la batuta de un director de orquesta, cada trazo revelando otra capa de belleza matemática. La técnica avanzada de sustitución que había desarrollado transformaba la compleja ecuación diferencial en algo casi musical por su elegancia. Este enfoque, explicó Marcus, con voz firme a pesar de los 20 pares de ojos clavados en él, reduce la complejidad computacional aproximadamente en un 40%. Lo llamo el método en cascada, porque cada sustitución fluye hacia la siguiente. El profesor Whittemore permanecía inmóvil en su escritorio, observando cómo un niño de 12 años demostraba una visión matemática que la mayoría de los profesores tardaban décadas en alcanzar. El chico no solo estaba resolviendo la ecuación, estaba revolucionando el método. «Espera», interrumpió Sarah Chen, con los dedos volando sobre el teclado de su portátil. «Marcus, esto es increíble. ¿Lo has publicado en algún sitio?» Esto podría ser una contribución legítima al campo. Marcus se giró desde la pizarra, polvo de tiza en su uniforme de segunda mano. «Publicar... Yo solo guardo cuadernos. ¿Quién publicaría algo de un niño?» «A las revistas académicas no les importa la edad si las matemáticas son sólidas», insistió Sarah. «Profesor Whittemore, ¿no es así? Usted ha sido editor en el Journal of Applied Mathematics». «Sí», se oyó responder a Whittemore, las palabras rascándole la garganta como papel de lija. La ironía no se le escapaba. Él, que había juzgado a ese chico indigno por su apariencia, ahora debía validar su brillantez. Marcus continuó su demostración sin darse cuenta del cambio de paradigma que estaba ocurriendo en la sala. Mostró 3 métodos distintos de solución, cada uno más elegante que el anterior. Cuando llegó al enfoque final, usando transformadas de Laplace, incluso los estudiantes, con más dificultades, pudieron seguir la lógica. «La belleza de las matemáticas», dijo Marcus dejando la tiza, «es que la verdad no depende de quién la descubra. Euler era hijo de un pastor. Ramanujan era un oficinista. La realidad matemática existe independiente de la realidad social. La profundidad filosófica de esa afirmación, salida de un niño de 12 años, hizo que varios estudiantes se miraran entre sí. Timothy Whittemore, de 13, se hundió en su asiento, con su confianza habitual hecha añicos. Llevaba preparándose para esa clase desde los 5 años, con tutores privados y programas de verano. Y sin embargo, aquel chico de escuela pública entendía las matemáticas a un nivel al que Timothy ni siquiera podía aspirar. «Señor Johnson», el profesor Whittemore finalmente encontró su voz. «Su solución es correcta. Los 3 métodos son correctos». Se detuvo, obligándose a pronunciar las palabras. «Innovadores, posiblemente revolucionarios». Un murmullo recorrió la clase. El profesor Whittemore no solía dar elogios a la ligera.
Su aprobación era más rara que una puntuación perfecta en sus exámenes notoriamente difíciles. Sin embargo, Whittemore intentó aferrarse a un resto de autoridad. ¿El talento en bruto sin la orientación adecuada puede conducir a malos hábitos? Las matemáticas al más alto nivel requieren más que trucos ingeniosos. Con todo respeto, profesor, interrumpió Marcus con suavidad, no llamaría yo trucos ingeniosos al trabajo de Ramanujan. Y sin embargo, él fue en gran parte autodidacta. A veces los caminos poco convencionales llevan a descubrimientos inesperados. La referencia a Ramanujan, el legendario matemático indio que revolucionó la teoría de números sin formación formal, no pasó desapercibida. La comparación era evidente. Otro outsider desafiando al establishment con puro genio. Bradley Henderson, desesperado por restaurar cierto orden social, intervino. Sí, pero Ramanujan tuvo a Hardy en Cambridge para guiarlo. No puedes aprender estas cosas en YouTube. En realidad, dijo Marcus, girándose para dirigirse directamente a Bradley, el profesor Terence Tao publica regularmente colecciones de problemas en línea. El profesor Strang del MIT tiene todo su curso de álgebra lineal disponible de forma gratuita. La Olimpiada Matemática Internacional publica todos los problemas pasados con soluciones. La única barrera para aprender es la curiosidad y la dedicación. Regresó a su asiento con tranquila dignidad, dejando la pizarra cubierta de matemáticas que parecían más arte que aritmética. Al pasar junto al pupitre de Sarah Chen, ella susurró, «Eso fue increíble». El profesor Whittemore se quedó mirando la pizarra, con la mente dando vueltas. El método en cascada por sí solo ya era digno de publicación. La estructura elegante de la demostración mostraba una madurez matemática profunda, y el chico lo había hecho todo bajo presión y frente a una audiencia hostil. «Clase», dijo Whittemore lentamente, «vamos a trabajar con la solución del señor Johnson, paso a paso. Todos copien esto, incluyendo la sustitución en cascada. Están presenciando algo inusual». Durante los 20 minutos restantes, Whittemore se encontró en la surreal posición de enseñar a su clase utilizando el método de un chico de 12 años. Con cada paso, su respeto crecía junto con su vergüenza. El muchacho no solo había resuelto el problema, había mejorado siglos de tradición matemática. Cuando sonó la campana, los estudiantes recogieron sus materiales en un silencio inusual. La dinámica social de la clase había cambiado de manera fundamental. Marcus Johnson ya no era el caso de Caridad, el admitido por diversidad, el chico que no pertenecía. Era, indudablemente, el mejor matemático de la sala, posiblemente incluso incluyendo al profesor. «Señor Johnson», llamó Whittemore, mientras Marcus guardaba su cuaderno desgastado. «Quédese, por favor». Después de clase, los demás estudiantes salieron, muchos mirando hacia atrás con curiosidad. Timothy se detuvo en la puerta, mirando entre su abuelo y Marcus con confusión y algo parecido al miedo. Su posición como el alumno estrella destinado a la grandeza se había desvanecido en 40 minutos. Cuando quedaron solos, Whittemore caminó lentamente hacia la pizarra, estudiando el trabajo de Marcus. «El método en cascada», dijo por fin. «¿Cuánto tiempo te tomó desarrollarlo?» «Unas 3 semanas, señor. Estaba intentando resolver un problema de la competencia Putnam de 1998 y noté un patrón. Una cosa llevó a la otra. La competencia Putnam es para estudiantes universitarios». «Sí, señor, pero las matemáticas no revisan la identificación». A pesar de sí mismo, Whittemore casi sonrió. El chico tenía razón. «Tus otros cuadernos, los que mencionaste, ¿en qué más has estado trabajando?» Marcus vaciló. Luego metió la mano en su mochila y sacó 3 cuadernos de composición, con las tapas unidas con cinta adhesiva. Varias cosas. Teoría de números, en su mayoría. Algo de topología. He estado intentando comprender la hipótesis de Riemann, pero eso es realmente difícil. Whittemore recibió los cuadernos con manos que temblaban ligeramente. La hipótesis de Riemann. Uno de los grandes problemas no resueltos de las matemáticas, con un premio de $1 millón por su solución. Y este niño de 12 años intentaba abordarlo por diversión. Abrió al azar el primer cuaderno y encontró páginas de densa exploración matemática, demostraciones originales
enfoques novedosos a problemas clásicos, preguntas que revelaban un pensamiento matemático profundo. Era el tipo de trabajo que esperaría de sus mejores estudiantes de posgrado. Señor Johnson, dijo Whitmore, la admisión sintiéndose como tragar vidrio. Le debo una disculpa. Hice suposiciones basadas en factores que no tienen nada que ver con las matemáticas. Estuvo mal de mi parte. Marcus lo miró con esos ojos firmes e inteligentes. Usted escribió la ecuación mal a propósito, ¿verdad? Para probarme. El instinto de Whitmore fue negarlo, pero algo en la mirada del muchacho exigía honestidad. Sí, quise demostrar que no pertenecías aquí. En cambio, has demostrado que soy yo quien debe replantearse dónde pertenezco. Usted pertenece aquí, profesor, dijo Marcus sencillamente. Su libro de texto me enseñó integración. Sus artículos sobre funciones de Bessel me abrieron mundos enteros. Los buenos maestros también cometen errores. Lo importante es aprender de ellos, ¿cierto? La gracia de la respuesta, viniendo de alguien tan joven, alguien a quien Whitmore había intentado humillar, fue devastadora. Aquí estaba un niño que había enfrentado prejuicios con dignidad, que había respondido a la hostilidad con excelencia y que ahora ofrecía perdón sin que se lo pidieran. La Olimpiada Nacional de Matemáticas, dijo de repente Whitmore. Pemberton siempre envía a un representante, que tradicionalmente selecciono de mi clase avanzada. ¿Te interesaría? Los ojos de Marcus se abrieron, la primera respuesta genuinamente infantil que Whitmore le había visto. ¿De verdad? Pero solo llevo una semana aquí. Las matemáticas tampoco revisan la duración de la matrícula, replicó Whitmore, repitiendo las palabras del muchacho. Basado en lo que he visto hoy, no solo estás calificado, quizás seas el candidato más fuerte que Pemberton haya tenido jamás. Gracias, señor. Whitmore devolvió los cuadernos con cuidado, como si fueran manuscritos preciosos. Voy a recomendarte para la competencia. Pero Marcus, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste hoy, desarrollar nuevas técnicas, ver patrones que otros no ven, eso no es solo talento. Eso es genialidad. Genialidad real, y merece ser cultivada adecuadamente. Estoy bien con la biblioteca y los cursos en línea. No, la voz de Whitmore fue firme. Mereces algo mejor. Voy a hacer algunas llamadas. El MIT tiene un programa de verano para jóvenes matemáticos excepcionales. Hay oportunidades de mentoría, puestos de investigación. No deberías tener que aprender solo nunca más. Marcus apretó sus cuadernos, su máscara de compostura resbalando para revelar al niño de 12 años que era debajo. Pero esos programas cuestan... Déjamelo a mí. Pemberton tiene recursos y yo tengo influencia. Considéralo un pago muy pequeño por una deuda muy grande. Whitmore se detuvo y añadió en voz baja. La deuda que se contrae cuando alguien casi apaga una luz, que podría iluminar el mundo de las matemáticas. Cuando Marcus salió del aula, el profesor Whitmore se sentó en su escritorio y contempló las elegantes fórmulas que aún cubrían la pizarra. En 37 años de enseñanza, nunca se había equivocado tanto con un estudiante. El chico becado al que había intentado avergonzar le había enseñado, en cambio, la lección más importante de su carrera. La brillantez no tiene color, ni linaje, ni código postal. Solo necesita reconocimiento y oportunidad para florecer. Y Richard Whittemore se aseguraría de que Marcus Johnson las tuviera. El despacho del profesor Whitmore no se había sentido tan pequeño en décadas. Sentado tras su escritorio de caoba, tenía el expediente de Marcus Johnson desplegado ante él como pruebas de un caso que ya había prejuzgado de forma errónea. La luz de la tarde entraba oblicua por los altos ventanales, iluminando partículas de polvo que danzaban como los pensamientos en su mente. 3 llamadas telefónicas habían hecho añicos sus últimas suposiciones. La primera fue a la doctora Jennifer Martínez, de la escuela primaria Martin Luther King. Marcus Jensen. Oh, profesor, ese chico es extraordinario. No sabíamos qué hacer con él. En 3er grado ya corregía errores en los libros de matemáticas. No teníamos recursos para un niño así. La segunda fue a la oficina de admisiones de Pemberton. La voz del director, Harold Fleming, transmitía asombro. Su examen de ingreso, puntuación perfecta. La primera en la historia de Pemberton. Incluso lo hicimos repetir pensando que había habido un error. Volvió a sacar la máxima puntuación
y resolvió el problema adicional con un método que nuestros redactores ni siquiera habían considerado. Pero fue la tercera llamada la que dejó a Whittemore mirando su estantería de logros, sintiéndose vacío. Profesor Whittemore, habla la doctora Angela Chun, del programa de jóvenes académicos del MI. Le devuelvo la llamada sobre Marcus Johnson. ¿Cómo conoce ese nombre? Llevamos 2 años intentando contactarlo. Whittemore apretó más fuerte el teléfono. 2 años. Él envió un artículo a nuestra revista de matemáticas de pregrado cuando tenía 10 años. 10. Sobre aplicaciones novedosas de las formas modulares. Pensamos que era una broma hasta que verificamos las matemáticas. Le ofrecimos una beca completa para nuestro programa de verano, pero nunca respondió. La dirección era un refugio para personas sin hogar. ¿Refugio? Las palabras resonaban en la mente de Whittemore mientras abría la solicitud de ayuda financiera de Marcus. Madre soltera. Diane Johnson, enfermera titulada. 3 domicilios distintos en 5 años. Ingresos apenas suficientes para cubrir lo básico. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral de pensamientos. Adelante. El doctor Samuel Chun, el joven profesor de matemáticas, entró con un montón de papeles en brazos. ¿Me pidió ver, profesor? Siéntese. Whittemore señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Usted enseña la clase de matemáticas intermedias. Marcus Johnson fue su alumno la semana pasada, antes de que yo lo trasladara a avanzadas. Hábleme de él. Brillante, absolutamente brillante, pero más que eso, bondadoso. Lo sorprendí tutorando a 3 estudiantes con dificultades durante el almuerzo. Había creado explicaciones visuales que hacían accesibles conceptos complejos. No lo hacía por crédito extra ni por reconocimiento. Los otros ni siquiera sabían que él los ayudaba a ponerse al día. ¿Tutorías? Otro de sus prejuicios se derrumbaba en la mente de Whittemore. Gratis. Dijo que las matemáticas eran hermosas y que todos merecían ver esa belleza. Profesor, intenté abogar para que empezara en un curso avanzado, pero me dijeron... Chun dudó. ¿Le dijeron qué? Que los estudiantes becados debían probarse primero, que no podíamos bajar los estándares solo por diversidad. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, acusatorias en su sencillez. Whittemore había sido parte de esa decisión. Había asentido con esa política que casi mantenía a un talento generacional en clases de recuperación. Hay más, continuó Chun, sacando una carpeta manila. Después de que me pidió recoger su trabajo de la semana pasada, noté algo. Estos problemas en los que trabajaba en su tiempo libre son de su artículo de 1987 sobre curvas elípticas. Whittemore aceptó los papeles con dedos entumecidos. Su propio trabajo reimaginado a través de los ojos de un niño de 12 años. Pero Marcus no solo había resuelto los problemas, había encontrado un error en la prueba original de Whittemore. Pequeño, insignificante para la conclusión, pero un error al fin y al cabo. Fue demasiado educado para mencionarlo, dijo Chun suavemente, pero lo corrigió en su trabajo. Mire la ecuación 3.7. 37 años. El artículo había sido citado cientos de veces, revisado por las mejores mentes matemáticas del mundo, y un niño de 12 años había detectado lo que todos los demás pasaron por alto. Deja los papeles, dijo Whittemore en voz baja, y envía a Timothy a verme. Su nieto llegó 20 minutos después. Mochila de diseñador colgada de un hombro, la confianza llevada como un perfume caro. ¿Querías verme, abuelo? Háblame de Marcus Johnson. ¿El becado? Timothy frunció el ceño. Es un presumido. Seguro que memorizó un montón de cosas para parecer inteligente. Papá dice que las admisiones por diversidad rebajan el nivel. Basta. La voz de Whittemore cortó como hielo. Tu padre repite lo que yo le enseñé a decir, lo que mi padre me enseñó a mí. Y todos estábamos equivocados. ¿Equivocados sobre qué? Whittemore giró la pantalla de su ordenador hacia su nieto. Esta es la solución de Marcus Johnson al problema de la competencia Putnam de 1998. Tú no pudiste resolver el ejercicio de práctica de 2015. Esto es su demostración original de un teorema con el que batallan los estudiantes de posgrado. Tú batallas con aplicaciones básicas. Eso no es justo. Seguro que alguien lo ayudó. ¿Quién? Su madre trabaja turnos dobles como enfermera.
Han vivido en 3 apartamentos distintos en 5 años. Él aprendió esto en bibliotecas públicas. Timothy, mientras tú tuviste todas las ventajas que el dinero podía comprar, él no tuvo nada más que curiosidad y determinación. El rostro de Timothy se encendió rojo. ¿Y qué? ¿Se supone que debo sentirme mal porque ese chico? Se supone que debes aprender, interrumpió Whittemore. Lo que hace excepcional a alguien no es su apellido ni su código postal. Es hambre de conocimiento, impulso, brillantez. Cosas que no pueden comprarse ni heredarse. Sacó de un cajón una fotografía descolorida. Él mismo en Cambridge, joven y hambriento, rodeado de aristócratas británicos que lo miraban del mismo modo en que él había mirado a Marcus. Lo olvidé, dijo, más para sí mismo que para Timothy. Olvidé lo que era ser el forastero, tener que esforzarte el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Me convertí en aquello contra lo que alguna vez luché. Timothy se movió incómodo. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Fingir que no soy bueno en matemáticas? Eres muy bueno en matemáticas, Timothy, lo bastante para cualquier universidad del país. Pero Marcus Johnson es extraordinario. Y está bien. La excelencia no se disminuye por la existencia del genio, pero el prejuicio nos empequeñece a todos. Cuando Timothy se fue, Whittemore se quedó solo mientras las sombras se alargaban por su oficina. Sacó de nuevo los cuadernos de Marcus, leyendo con atención las demostraciones cuidadas, los saltos creativos, las preguntas que llevaban hasta los límites de las matemáticas conocidas. En la última página del tercer cuaderno, encontró algo que le apretó la garganta. Un problema que Marcus había titulado «Para mi madre». Una aplicación práctica de la teoría de optimización para crear el horario de trabajo más eficiente para una enfermera con múltiples turnos, maximizando el tiempo con su familia. La belleza de ello. El amor codificado en símbolos matemáticos. El genio aplicado a un problema tan humilde. Era devastador. Whittemore tomó el teléfono y marcó un último número. Director Hayes, habla Richard Whittemore, sobre la selección para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Tengo una recomendación que quizá les sorprenda. Mientras hablaba, sus ojos permanecían fijos en el cuaderno, en las matemáticas creadas por un muchacho que había aprendido en bibliotecas y vivido en la incertidumbre, pero que veía belleza en los números que trascendía todas las barreras que la sociedad intentaba levantar. La investigación estaba completa. La evidencia era abrumadora. Marcus Johnson no era solo un buen estudiante que merecía una oportunidad. Era una mente matemática única en una generación, que ya había superado más obstáculos de los que la mayoría enfrenta en toda una vida. Y Richard Whittemore casi había sido otro obstáculo. Nunca más, se prometió. Nunca más dejaría que el prejuicio lo cegara ante la brillantez. El costo era demasiado alto, no solo para estudiantes como Marcus, sino para las matemáticas mismas. Porque en alguna biblioteca pública, otro niño podría estar descubriendo la belleza de los números, y merecía algo mejor que un mundo que lo juzgara por cualquier cosa distinta al contenido de su mente. La asamblea del lunes por la mañana en la Academia Pemberton cargaba con el peso de la tradición. 800 estudiantes, con uniformes impecables, llenaban los bancos de roble del auditorio, mientras retratos de distinguidos exalumnos observaban desde las paredes revestidas de madera. El lugar olía a madera antigua y privilegio, portando susurros de décadas de logros. La directora Eleanor se situó en el podio, su cabello plateado atrapando la luz de los vitrales. Detrás de ella estaban los jefes de departamento, incluido el profesor Whittemore, cuya presencia en la asamblea era tan rara que provocaba murmullos entre los estudiantes. Antes de comenzar con los anuncios de hoy, dijo la directora Hayes, su voz resonando con facilidad en el espacio abovedado, quiero hablar de lo que hace excepcional a la Academia Pemberton. No son nuestros edificios, aunque son hermosos. No es nuestra historia, aunque es distinguida. Es nuestro compromiso con reconocer y nutrir la brillantez donde quiera que la encontremos. En la sección central, Marcus Johnson se sentaba entre dos estudiantes que aún lo trataban como una curiosidad, algo exótico y pasajero. Su uniforme de segunda mano había sido lavado tantas veces que el escudo apenas era visible, pero su postura era recta y su atención absoluta. La Olimpiada Nacional de Matemáticas, continuó Hayes,
Representa la cumbre del logro matemático preuniversitario. Durante 43 años, la Academia Pemberton ha enviado un representante. Muchos han quedado en buenos puestos. Algunos han ganado. Todos han representado la excelencia que buscamos. Timothy Whitmore III estaba sentado en la primera fila junto a otros estudiantes de linaje, con la mandíbula tensa. Llevaba preparándose para este anuncio desde quinto grado, cuando su abuelo le habló por primera vez de la Olimpiada. Se suponía que era su derecho de nacimiento, su momento de añadir otro trofeo a la colección de la familia Whitmore. El proceso de selección es riguroso, explicó Hayes. Requiere no solo habilidad matemática, sino creatividad, intuición y la capacidad de ver patrones donde otros ven caos. Este año, la selección ha sido inusual. El profesor Whitmore se levantó y se unió a Hayes en el podio. El auditorio cayó en silencio absoluto. Las apariciones de Whitmore en asambleas eran legendarias por su rareza e impacto. Las matemáticas, comenzó Whitmore, con una voz que llevaba la autoridad de décadas, son la disciplina más democrática. No le importa tu nombre, tu origen ni tus circunstancias. Solo le importa la verdad, elegantemente expresada y rigurosamente probada. Varios maestros se miraron entre sí. Este no era el discurso habitual de Whitmore sobre normas y tradición. La semana pasada, prosiguió, fui testigo de algo extraordinario. Un estudiante de mi clase avanzada demostró no solo competencia, no solo excelencia, sino innovación matemática genuina. Este estudiante desarrolló un enfoque novedoso para las ecuaciones diferenciales, que enviaré para publicación en el Journal of Applied Mathematics. Un murmullo recorrió el auditorio. Que un trabajo estudiantil se publicara en una revista académica era prácticamente inaudito a nivel de secundaria. Sin embargo, la voz de Whitmore se endureció ligeramente. También fui testigo de algo más: prejuicios disfrazados, suposiciones basadas en la apariencia y no en la capacidad. De mí mismo. El silencio era tan profundo que se escuchaba el lejano tráfico a través de los muros gruesos. El rostro de Timothy se había puesto pálido, con las manos fuertemente apretadas sobre su regazo. El estudiante del que hablo llegó a Pemberton con una beca completa. Aprendió matemáticas avanzadas no en costosos programas de verano, ni con tutores privados, sino en bibliotecas públicas y con recursos gratuitos en línea, movido por el puro amor a la materia. Representa todo lo que la educación debería aspirar a ser. El ideal democrático de que la brillantez puede surgir en cualquier parte si se le da oportunidad. Marcus sintió cientos de ojos volverse hacia él. Sarah Chen, 2 filas más adelante, se giró y le sonrió con aliento. Los gemelos Henderson parecían atónitos. Jason Miller, quien lo había ridiculizado aquel primer día, parecía estar reconsiderándolo todo. Es un privilegio, dijo Whitmore, su voz cargada de una emoción inusual, anunciar que el representante de la Academia Pemberton para la Olimpiada Nacional de Matemáticas será Marcus Johnson. El anuncio cayó como un trueno. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir de inmediato, con Sarah Chen liderando, seguida por la doctora Chen y otros profesores jóvenes. Otros permanecieron inmóviles, procesando la alteración del orden establecido. Timothy Whitmore III permanecía rígido, su rostro una máscara de emociones contradictorias. 43 años de tradición familiar Whitmore habían terminado. La antorcha para la que había sido preparado pasaba a un estudiante becado que llevaba menos de 2 semanas en Pemberton. Señor Johnson, dijo cálidamente la directora Hayes, ¿podría ponerse de pie? Marcus se levantó lentamente, consciente de cada mirada en el auditorio. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Mantente erguido, cariño. Todo lo ganaste, lo vales. Los aplausos crecieron, extendiéndose por todo el auditorio. No todos participaron. Algunos se quedaron con los brazos cruzados, aferrándose a viejos prejuicios. Pero la mayoría reconoció que estaban presenciando algo especial. Además, continuó Whitmore cuando los aplausos se apagaron, estoy estableciendo un nuevo programa. La iniciativa matemática Marcus Johnson proporcionará recursos a estudiantes talentosos sin importar su origen económico. Financiará acceso a materiales avanzados, cuotas de competencias y oportunidades de mentoría, porque el talento no debería estar limitado por las circunstancias. Marcus sintió que las rodillas le flaqueaban. ¿Un programa con su nombre? Tenía 12 años.
Llevaba menos de 2 semanas en esa escuela, y ahora su nombre quedaría ligado a una iniciativa que podría ayudar a otros chicos como él. La decisión del comité de selección fue unánime, añadió Hayes, lo cual no era del todo cierto. Hubo resistencia de algunos miembros veteranos del consejo, hasta que Whitmore amenazó con renunciar. Creemos que Marcus no solo representará bien a Pemberton, sino que tiene el potencial de lograr algo que ningún estudiante de Pemberton ha conseguido jamás: ganar la competencia internacional. Cuando Marcus volvió a sentarse, los estudiantes a su alrededor le ofrecieron felicitaciones con distintos grados de sinceridad. Algunos parecían genuinamente emocionados, otros confundidos por la alteración del orden social. Unos pocos lo miraban con un respeto nuevo, como si lo vieran realmente por primera vez. Un anuncio más, dijo Whitmore. El entrenamiento para la Olimpiada será intensivo, 6 horas diarias, incluidos los fines de semana. Requiere un compromiso total. Señor Johnson, ¿está preparado para esto? Marcus se levantó de nuevo. Sí, señor. Me ha estado preparando toda mi vida. Bien. El entrenamiento comienza hoy después de clases. No llegue tarde. Cuando la asamblea se dispersó, Timothy por fin se movió, interceptando a su abuelo cerca del escenario. ¿Cómo pudiste?, susurró con voz baja pero furiosa. 43 años de tradición familiar. 43 años de elegir lo bueno en lugar de lo mejor, respondió Whitmore en voz baja. Eres talentoso, Timothy, muy talentoso. Pero Marcus es extraordinario. Y si no puedes ver la diferencia, entonces fallé en enseñarte la lección más importante: que la excelencia se sostiene por sí sola, sin importar de dónde provenga. Al otro lado del auditorio, Marcus estaba rodeado por un pequeño grupo de estudiantes. Sarah Chen ya hablaba de estrategias de entrenamiento. El Dr. Chen ofrecía apoyo adicional. Incluso algunos rostros antes hostiles mostraban un respeto reticente. Pero los ojos de Marcus encontraron al profesor Whitmore entre la multitud. El profesor asintió una sola vez, un reconocimiento, una disculpa y una promesa en un solo gesto. La Olimpiada Nacional de Matemáticas pondría a prueba las habilidades de Marcus contra las mejores mentes jóvenes del país. Pero en muchos sentidos la prueba más dura ya había sido superada. Había demostrado que el talento podía surgir de bibliotecas públicas y almuerzos subvencionados, que podía florecer a pesar del prejuicio, que las matemáticas eran verdaderamente democráticas. Ahora venía el trabajo de demostrarlo en un escenario nacional. Y Marcus Johnson, el chico que había aprendido cálculo a la luz de una vela cuando les cortaron la electricidad, estaba listo. La competencia había sido anunciada. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. El apartamento de los Johnson estaba en el 4.º piso de un edificio donde el ascensor funcionaba de forma intermitente y las luces del pasillo parpadeaban como estrellas moribundas. Pero dentro del 4B ardía otro tipo de luz. La lámpara de escritorio que Marcus había comprado en una tienda de segunda mano, iluminando páginas cubiertas de símbolos matemáticos que danzaban como poesía sobre papel reciclado. Eran las 10:47 p.m. y Diane Johnson seguía en el hospital, trabajando su segundo turno doble de la semana. Marcus se había preparado la cena, pasta con mantequilla, otra vez, y se instaló en su rutina nocturna. 3 horas de preparación para la Olimpiada, después de completar su tarea habitual en 45 minutos. El apartamento era tan pequeño que desde su escritorio podía verlo todo. La cocina donde su madre le había enseñado fracciones usando tazas medidoras, el sofá donde se acurrucaban para ver videos de Khan Academy cuando era más pequeño, la pared donde ella había pegado su primer examen perfecto con una nota: mi niño brillante. Marcus trabajaba en ejercicios descargados de los archivos de la Olimpiada Matemática Internacional. Sus soluciones se extendían en cuadernos comprados en tiendas de $1. Cada página preciosa, cada demostración una pequeña victoria contra las circunstancias. Un golpecito suave interrumpió su concentración. Demasiado suave para ser el casero, demasiado tarde para un vecino. Marcus abrió la puerta y encontró a su madre aún con el uniforme del hospital, sosteniendo una pequeña caja. «Mamá, pensé que salías a medianoche». «Intercambié turnos con Patricia», dijo Diane entrando y dejando la caja sobre la mesa. «No podía perderme este día. Mi bebé fue seleccionado para la competencia nacional». Lo abrazó con un olor a desinfectante hospitalario.
agotamiento y amor. Marcus sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Su madre ya tenía suficiente de qué preocuparse como para añadir sus emociones a la lista. Traje algo, dijo ella, abriendo la caja para revelar una calculadora gráfica. No era nueva, pero sí un modelo de alta gama. La encontró en una casa de empeños. El dueño dijo que funcionaba perfectamente. Solo tenía algunos rasguños. Mamá, no podemos... Shh. Vas a ir a las Olimpiadas. Olimpiada, corrigió Marcus con suavidad. Y vas a tener las herramientas correctas, aunque tenga que hacer turnos extra. Marcus giró la calculadora entre sus manos, con la garganta apretada. Sabía exactamente cuántas horas de trabajo representaba, cuántas comidas su madre saltaría para equilibrar el presupuesto. Gracias, susurró. Ahora muéstrame en qué estás trabajando, dijo Diane, acomodándose a su lado en el escritorio a pesar de su evidente cansancio. Explícamelo como si tuviera 5 años. Marcus sonrió. Su viejo juego llevaba explicándole matemáticas a su madre desde los 7 años, y ella siempre escuchaba con verdadero interés, incluso cuando los conceptos le pasaban muy por encima de la cabeza. Este es un problema de teoría de grafos. Empezó dibujando nodos y aristas. Imagina que intentas visitar todos los hospitales de la ciudad, pero quieres encontrar la ruta más corta. Mientras transformaba las matemáticas abstractas en historias que su madre podía seguir, Diane lo observaba con un orgullo que rozaba el dolor. Ella veía lo que otros pasaban por alto. El precio de su genialidad antes de llegar a Pemberton. Las horas que pasaba solo mientras ella trabajaba. La infancia sacrificada en el altar de la supervivencia y la excelencia. Marcus, dijo de pronto, ¿eres feliz? Él se detuvo a mitad de la explicación. ¿Qué quieres decir? Esta nueva escuela, la competencia, todo eso. Cariño, quiero estar segura de que haces esto por ti, no porque pienses que tienes que triunfar por nosotros. Marcus dejó el lápiz y miró de verdad a su madre. 34 años, pero los turnos dobles la habían envejecido. Aún hermosa, pero cansada de un modo que iba más allá del agotamiento físico. Había renunciado a su propio sueño de convertirse en doctora para criarlo sola, después de que su padre se fuera, antes de que él naciera. Mamá, dijo con cuidado, cuando resuelvo un problema realmente difícil, cuando de repente el patrón cobra sentido y todo encaja, es la mejor sensación del mundo. Mejor que cualquier otra cosa. Es como la música, pero solo yo puedo escucharla. Tu padre solía hablar de la música así, susurró ella, antes de elegir las drogas en lugar de elegirnos a nosotros. Rara vez hablaban de su padre, un músico de jazz cuyo genio había sido devorado por la adicción. Marcus sabía que había heredado su mente matemática de algún lugar, igual que había heredado la determinación de su madre. No soy él, dijo Marcus con firmeza. Las matemáticas no destruyen a la gente. Las construyen. Lo sé, cariño. Lo sé. Ella apretó su mano. Ahora enséñame ese problema. Trabajaron hasta casi la medianoche, Marcus explicando y Diane haciendo preguntas que mostraban que entendía más de lo que dejaba ver. Cuando sus ojos empezaron a cerrarse, Marcus insistió en que se fuera a la cama. Gran día mañana, murmuró ella besándole la frente. Primer día de entrenamiento para la Olimpiada. Después de que ella se fue a su habitación, Marcus regresó a su escritorio. La calculadora estaba al lado de sus cuadernos, un recordatorio tangible de los sacrificios hechos por sus sueños. Tomó el lápiz y volvió a sumergirse en los problemas. Pero ahora llevaban un peso extra. No se estaba preparando solo para una competencia. Se estaba preparando para justificar cada turno extra que trabajaba su madre, cada comida que se saltaba, cada sueño que postergaba. La beca en Pemberton había abierto una puerta, pero cruzarla significaba cargar con las esperanzas de todos los que habían creído en él. Cuando el mundo solo veía a otro chico negro y pobre. A las 2 de la madrugada finalmente cerró sus cuadernos. 6 horas hasta la escuela, luego el entrenamiento con el profesor Whitmore. Debería dormir, pero su mente zumbaba con teoremas y posibilidades. Sacó una hoja nueva de papel y empezó a escribir. Querida mamá, para cuando leas esto, yo ya estaré en la escuela. Quería darte las gracias, pero no solo por la calculadora. Gracias por creer en mis sueños cuando parecían imposibles.
Gracias por trabajar dobles turnos para que yo pudiera tener acceso a Internet. Gracias por nunca hacerme sentir una carga, incluso cuando sé lo difícil que ha sido. Voy a ganar esta competencia, no solo por mí, sino por ti. Por cada noche que llegaste a casa agotada, pero aún así me preguntaste por mi día. Por cada vez que dijiste, mi chico brillante, cuando el mundo me hacía sentir pequeño. Renunciaste a tus sueños para que yo pudiera tener los míos. Prometo que no voy a desperdiciar ese regalo. Con todo mi cariño, Marcus. PD. Hay pasta en el refrigerador. Por favor, desayuna antes de tu turno. Dejó la nota en la encimera de la cocina, donde ella la encontraría, y luego regresó a su escritorio para un último problema. Afuera, la ciudad dormía, pero en el apartamento 4B brillaba una luz de genialidad contra la oscuridad, alimentada por el amor, el sacrificio y la inquebrantable creencia de que los números podían levantar a un chico de la pobreza hacia la posibilidad. La práctica secreta continuaba como lo había hecho durante años, como lo haría hasta que Marcus demostrara que los códigos postales y las cuentas bancarias no tenían nada que ver con la verdad elegante de las matemáticas. Cada ecuación resuelta era un paso hacia un futuro donde su madre pudiera descansar, donde sus luces nunca parpadearan, donde los sueños no estuvieran limitados por las circunstancias. La calculadora atrapó la luz de la lámpara, rayada pero funcional como todo en sus vidas, perfecta en su imperfección, poderosa a pesar de sus fallas. Igual que Marcus Johnson, el profesor Whitmore estaba de pie al frente del aula más pequeña de la Academia Pemberton, observando a 6 estudiantes trabajar en lo que él en privado llamaba el destructor, un conjunto de problemas tan difíciles que había hecho llorar a candidatos a doctorado. 5 estudiantes estaban encorvados sobre sus escritorios, con los rostros torcidos por la concentración o la confusión. El sexto se sentaba tranquilo en el centro, con el lápiz moviéndose en trazos suaves y seguros. Marcus Johnson estaba haciendo algo que Whitmore nunca había visto antes. Se estaba divirtiendo. 2 semanas de entrenamiento intensivo habían transformado por completo la dinámica. Timothy Whitmore III, inicialmente resentido, había desarrollado poco a poco un respeto a regañadientes, mientras Marcus le explicaba con paciencia conceptos durante los descansos. Sarah Chen se esforzaba más, inspirada por la dedicación de Marcus. Incluso los gemelos Henderson, seleccionados como suplentes, habían dejado sus comentarios mordaces después de que Marcus los ayudara a comprender la geometría no euclidiana. Pero hoy era diferente. Hoy Whitmore tomaría la decisión final sobre quién representaría a Pemberton en la competencia nacional. «Tiempo», anunció Whitmore. «Lápices abajo». 5 lápices cayeron sobre los pupitres. Marcus terminó su último trazo, dejó el lápiz suavemente y levantó la vista con la misma calma intensa que había inquietado a Whitmore desde el primer día. «Pasen sus hojas al frente». Mientras Whitmore recogía las soluciones, notó los distintos grados de avance. Timothy había logrado resolver 3 de los 5 problemas. Sarah había intentado los 5, aunque con precisión dudosa. Los Henderson parecían derrotados. Marcus no solo había completado los 5, sino que había incluido soluciones alternativas para 3 de ellos. «Mientras reviso esto», dijo Whitmore, «trabajen por favor en el problema suplementario en la pizarra». Se volvió y escribió una nueva ecuación, esta de su propia investigación, un problema con el que llevaba 6 meses luchando. Era injusto, en realidad, dar a estudiantes de secundaria algo que desafiaba a matemáticos profesionales, pero sentía curiosidad. Los estudiantes miraron la pizarra con expresiones que iban de la confusión a la desesperación. «Esto ni siquiera está en el mismo sistema de notación que hemos estado usando», susurró Sarah. «¿Esto siquiera se puede resolver?» Bradley Henderson murmuró algo inaudible. Marcus estudió la pizarra durante 30 segundos y luego levantó la mano. «Profesor, ¿puedo acercarme a la pizarra?» «Si desea intentarlo, señor Johnson». Marcus avanzó, tomó la tiza y empezó a escribir. Pero en lugar de lanzarse a los cálculos, primero transformó la notación, revelando la estructura subyacente del problema. Era como ver a alguien traducir jeroglíficos en tiempo real. «Oh», exhaló Sarah.
En realidad es una versión disfrazada del teorema de Riemann-Roch, dijo Marcus en voz baja mientras continuaba escribiendo, pero con un giro interesante en el tercer componente. Whitmore sintió que su pulso se aceleraba. Había estado pensando en ese problema de manera aislada, pero Marcus reconoció de inmediato su conexión con la geometría algebraica. El chico no solo lo estaba resolviendo, lo estaba viendo de formas que Whitmore jamás había considerado. 20 minutos después, Marcus dio un paso atrás. La pizarra estaba cubierta de matemáticas elegantes, que enlazaban tres campos distintos de estudio. No solo había resuelto el problema de investigación de Whitmore, sino que había identificado la razón de su dificultad. Una suposición sutil en la formulación inicial que creaba complejidad innecesaria. La clave, explicó Marcus a su atónita audiencia, es reconocer que las condiciones de frontera pueden redefinirse usando esta transformación. Entonces se vuelve casi trivial. ¿Trivial? La lucha de 6 meses de Whitmore reducida a casi trivial por un niño de 12 años. ¿Cómo? Exclamó Timothy, olvidando su reserva habitual. ¿Cómo ves esas conexiones? Marcus consideró la pregunta con seriedad. No lo sé. Los patrones simplemente aparecen, como cuando escuchas música y de pronto entiendes cómo todos los instrumentos encajan. Las matemáticas tienen un ritmo, un flujo. Solo hay que aprender a escucharlo. Whitmore dejó a un lado las demás pruebas sin mirarlas. La decisión ya estaba tomada. Lo había estado desde aquel primer día en que Marcus corrigió su error deliberado. «Clase terminada», dijo en voz baja. «Excepto usted, Monsieur Johnson». Los demás salieron despacio. Sarah dio una palmada en el hombro de Marcus. Timothy se detuvo como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Cuando quedaron solos, Whitmore se sentó en el borde de su escritorio, abandonando su habitual postura formal. «El problema que acabas de resolver», dijo. «He estado trabajando en él durante 6 meses, Marcus». «¿En serio? Lo siento. No quise... No te disculpes. Nunca te disculpes por la brillantez». Whittemore sacó una carpeta de su escritorio. «Necesito contarte algo sobre la Olimpiada Nacional de Matemáticas. En 43 años, Pemberton nunca ha ganado. Hemos quedado bien, hemos recibido menciones honoríficas, pero nunca hemos ganado. Haré lo mejor que pueda, señor». «No». La voz de Whittemore fue firme. «Harás lo que acabas de hacer. Verás patrones que otros no ven. Encontrarás soluciones elegantes a problemas feos. Representarás no solo a Pemberton, sino a cada estudiante al que le han dicho que no pertenece». Abrió la carpeta, revelando cartas de MIT, Harvard, Princeton, todas expresando interés en Marcus, basándose en las recomendaciones de Whitmore. «Ganes o pierdas en la nacional», continuó Whittemore, «tu futuro está asegurado». Estas instituciones reconocieron lo que yo casi fui demasiado ciego para ver, que mentes como la tuya aparecen una vez por generación. Marcus miró las cartas, con las manos temblando ligeramente. «Mi mamá ya no tendrá que trabajar turnos dobles». Mientras su nieto se preocupaba por qué Mercedes elegir para su cumpleaños número 16, Marcus se preocupaba por el agotamiento de su madre. «Becas completas», confirmó Whittemore. «Gastos de vida incluidos. Algunas incluso ofrecen estipendios para apoyar a la familia». Las lágrimas finalmente escaparon al estricto control de Marcus. Se las secó rápido, avergonzado. «No hay vergüenza en llorar», dijo Whitmore con suavidad. «Yo lloré más fuerte cuando llegué a Cambridge. Y lloré aún más cuando me di cuenta de que casi impedía que otro chico tuviera su momento en Cambridge». «Usted me dio una oportunidad», dijo Marcus. «Aún después de todo, pudo haber elegido a Timothy o a Sarah». «No», replicó Whittemore. «Las matemáticas te eligieron a ti. Yo simplemente, al fin, escuché lo que los números estaban diciendo». Sacó un último objeto, una primera edición de la Disquisitiones Arithmeticae de Gauss, que valía más de lo que la familia de Marcus ganaba en un año. «Esto me lo dio mi mentor cuando fui elegido para mi primera competencia», dijo Whittemore. «Ahora es tuyo». Marcus aceptó el libro como si fuera algo sagrado. «No puedo. Esto es demasiado valioso». «El conocimiento es el único valor verdadero», interrumpió Whittemore. «Todo lo demás es solo papel y tiempo. Ese libro ha estado esperando 40 años al estudiante correcto. Estaba esperando por ti». Mientras Marcus aferraba el libro,
Whittemore ya no vio al becado al que había intentado humillar, sino al futuro mismo de las matemáticas. Brillante, inesperado, revolucionario. La competencia es en 3 semanas, dijo Whittemore. Entrenaremos todos los días. Te enseñaré todo lo que sé, aunque francamente tú ya me estás enseñando a mí. Juntos mostraremos al mundo matemático de qué es capaz la Academia Pemberton, de qué es capaz Marcus Johnson. Marcus asintió y luego sorprendió a ambos al adelantarse y abrazar al viejo profesor. Whittemore se puso rígido un instante, pero después devolvió el abrazo, sintiendo el peso de su propia transformación. Cuando se separaron, ambos fingieron no notar los ojos húmedos del otro. Ahora, dijo Whittemore con la voz áspera por la emoción, hablemos de tu solución a mi problema de investigación. Creo que con algunos ajustes tenemos otro artículo publicable. El teorema Whittemore-Johnson. Suena bien, ¿no crees? La sonrisa de Marcus podría haber iluminado toda la academia. Johnson-Whittemore. Suena mejor alfabéticamente, señor. Whittemore realmente rió. Un sonido tan raro que sus colegas se habrían quedado atónitos. Me gusta mucho, Johnson. Whittemore. Así es. Mientras se volvían hacia el pizarrón para refinar la demostración, dos matemáticos separados por edad y origen, pero unidos por su amor a la verdad, el sol de la tarde entraba por las ventanas, transformando el polvo de tiza en oro. La prueba final había sido superada, no solo por Marcus, sino también por Richard Whittemore, y el verdadero viaje apenas comenzaba. El auditorio del Centro de Convenciones de Washington vibraba con energía nerviosa mientras 300 de las mentes matemáticas más brillantes de Estados Unidos tomaban asiento para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Marcus Johnson se sentó en la fila M, asiento 13, un número primo que tomó como una buena señal. Su blazer de la Academia Pemberton era nuevo, comprado por la escuela especialmente para este evento, y le resultaba extraño sobre los hombros. Habían pasado 6 semanas desde que el profesor Whittemore anunciara a Marcus como representante de Pemberton. 6 semanas de entrenamiento intensivo, de problemas que empujaban los límites de las matemáticas preuniversitarias, de una relación que había pasado de la confrontación a algo cercano a la de un padre y un hijo. Whittemore se encontraba en la sección de observadores, tamborileando nerviosamente los dedos contra el programa. A su lado, la directora Hayes y la doctora Chen flanqueaban a una pequeña mujer con uniforme médico que había tomado un raro día libre, Diane Johnson, cuyos ojos no se apartaban de su hijo. Bienvenidos a la 44ª Olimpiada Nacional de Matemáticas. La voz del presentador retumbó. Hoy estos estudiantes excepcionales se enfrentarán a 5 problemas en 4 horas y media. Estos problemas requieren no solo conocimiento, sino creatividad, intuición y una madurez matemática muy por encima de su edad. Marcus cerró los ojos, recordando el último consejo del profesor Whittemore. No resuelvas los problemas, baila con ellos, deja que te muestren sus secretos. Pueden comenzar. 300 papeles crujieron al unísono. Marcus leyó los 5 problemas. Primero su mirada entrenada clasificaba, analizaba, buscaba patrones. El problema 3 lo hizo sonreír. Estaba relacionado con el método en cascada que él mismo había desarrollado. El problema 5 lo hizo detenerse. Era hermoso en su complejidad, el tipo de problema que separa a los buenos de los extraordinarios. Comenzó con el problema 1, su lápiz moviéndose con precisión entrenada. A su alrededor, los estudiantes garabateaban, borraban, volvían a empezar. Marcus escribía con constancia, viendo no solo la solución, sino la elegancia dentro de ella. Incluyó una demostración con métodos estándar y luego añadió la suya propia, más corta, más limpia, inesperada. En la sección de observadores, Whittemore miraba a su protegido trabajar. Incluso desde la distancia, podía ver la calma confiada en los movimientos de Marcus, sin energía frenética, sin búsqueda desesperada. Solo el progreso constante de alguien que comprendía las matemáticas en un nivel fundamental. ¿Ese es su alumno?, susurró un profesor de Harvard a Whittemore. ¿El que publicó el teorema Johnson-Whittemore? Es él, confirmó Whittemore, con el orgullo evidente en su voz. 12 años, murmuró el profesor de Harvard.
Increíble. A los 90 minutos, Marcus había completado 3 problemas. Hizo una pausa, se estiró discretamente y notó a otros estudiantes luchar con el problema 2. Timothy Whitmore III, compitiendo por su internado en Connecticut, estaba 3 filas adelante, claramente frustrado. Por un momento Marcus sintió compasión. Sabía el peso de las expectativas que Timothy cargaba. El problema 4 requería teoría de números, pero con un giro que lo conectaba con la topología. Marcus sonrió, recordando una sesión nocturna con el profesor Whitmore, donde habían explorado precisamente esas conexiones. Empezó a escribir, construyendo un puente entre 2 mundos matemáticos que la mayoría veía como separados. Fue el problema 5 el que se volvería legendario en la historia de la Olimpiada. Demostrar o refutar que todo número par suficientemente grande puede expresarse como la suma de 2 primos y un cuadrado perfecto. El problema rozaba la conjetura de Goldbach, uno de los grandes misterios no resueltos de las matemáticas. Era cruel en realidad poner frente a estudiantes de secundaria un problema que había desconcertado a profesionales durante siglos. La mayoría intentaría unos pocos casos especiales y esperaría crédito parcial. Marcus lo contempló durante 5 minutos completos, su mente repasando todo lo aprendido, no solo con Whitmore, sino en aquellas largas noches en la biblioteca pública, en conferencias de YouTube, en apuntes garabateados en papel reciclado. Y entonces, como un amanecer rompiendo las nubes, lo vio. No podía probarlo por completo. Nadie podía. Pero podía hacer otra cosa. Demostrar por qué era cierto para una clase infinita de números, usando un enfoque novedoso que combinaba teoría aditiva de números con intuiciones geométricas. No era una prueba absoluta, pero sí un paso significativo hacia adelante. Su lápiz volaba sobre el papel, construyendo una arquitectura lógica que más tarde el comité evaluador describiría como una visión de nivel de posgrado, presentada con la claridad de licenciatura y el entusiasmo de secundaria. Tiempo. Marcus dejó el lápiz, con la mano ligeramente acalambrada. A su alrededor, los estudiantes parecían exhaustos, derrotados o cautelosamente optimistas. Él se sentía vacío, no un vacío malo, sino el que llega tras haber vertido todo lo que uno tiene en una página. La espera de los resultados fue una agonía. Los estudiantes se agruparon nerviosos, comparando enfoques, descubriendo errores. Marcus se encontró rodeado de competidores curiosos que habían oído hablar del fenómeno de 12 años. ¿Cómo abordaste el problema 5? Le preguntó una chica de la Stuyvesant High School. No pude demostrarlo todo, admitió Marcus, pero encontré un patrón usando residuos cuadráticos que funciona en alrededor del 70% de los casos. Varios estudiantes lo miraron fijamente. ¿Residuos cuadráticos? Pero si ni siquiera hemos... La belleza de las matemáticas, dijo Marcus, repitiendo algo que Whitmore le había enseñado, es que a las herramientas no les importa la edad que tengas cuando las aprendes. 3 horas más tarde, se reunieron para conocer los resultados. El presentador comenzó con las menciones honoríficas, de menor a mayor. Timothy Whitmore Thane recibió una mención honorífica, un logro respetable que garantizaba admisión universitaria, pero que para alguien criado para la grandeza se sentía como un fracaso. Luego, las medallas de bronce, las de plata, y el nombre de Marcus aún no había sido llamado. En la audiencia, Diane Johnson apretaba con tanta fuerza la mano del director Hayes que sus nudillos se pusieron blancos. Y ahora los ganadores de la medalla de oro, dijo el presentador. En tercer lugar, no era Marcus. En segundo lugar, tampoco Marcus. El profesor Whitmore sintió que el corazón se le hundía. ¿Habían exigido demasiado? ¿Esperado más de la cuenta? Y el campeón de la Olimpiada Nacional de Matemáticas de este año, con puntaje perfecto, el primero en la historia de la Olimpiada, Marcus Johnson, de la Academia Pemberton. El auditorio estalló en vítores. Diane Johnson rompió a llorar, ocultando el rostro en el hombro del director Hayes. El doctor Chun estaba de pie, aplaudiendo con entusiasmo, y el profesor Richard Whitmore, que no había llorado desde el funeral de su esposa 15 años atrás, sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Marcus. Un puntaje perfecto.
El primero en la historia. Las palabras sonaban irreales. Al aceptar la medalla de oro y las ofertas de becas que transformarían la vida de su familia, sus ojos encontraron a los del profesor Whitmore entre la multitud. El viejo matemático estaba de pie, aplaudiendo, con lágrimas sin vergüenza en su rostro curtido. Cuando sus miradas se cruzaron, Whitmore articuló en silencio: «Me equivoqué». Marcus negó levemente con la cabeza y respondió con los labios: «Los dos teníamos razón». La ceremonia continuó con discursos sobre excelencia y logros, pero la mente de Marcus estaba en otra parte. Pensaba en los sacrificios de su madre, en las largas noches en la biblioteca, en un profesor que había superado sus propios prejuicios para convertirse en un verdadero mentor. Más tarde, en la recepción, Whitmore encontró a Marcus solo en un balcón, mirando hacia Washington, D.C. ¿Abrumador?, preguntó. Un poco, admitió Marcus. Profesor, lo que dijo sobre equivocarse... Me equivoqué, interrumpió Whitmore. Me equivoqué al juzgarte por tus circunstancias. Me equivoqué al asumir que el talento venía con un linaje. Me equivoqué en tantas cosas que creí durante décadas. Pero cambió, señaló Marcus. Superó sus suposiciones. Eso es más difícil que cualquier problema matemático. Whitmore sonrió con tristeza. Me enseñaste la lección más importante de mi carrera, que la grandeza puede venir de cualquier parte. Ese chico con uniforme de segunda mano estudiando en una biblioteca pública acaba de lograr algo que ningún estudiante privilegiado en la historia de la Olimpiada había conseguido. Lo logramos, corrigió Marcus. No habría podido hacerlo sin su entrenamiento, su fe, su transformación. El teorema Johnson-Whitmore. Recuerda, Johnson-Whitmore, rió el profesor, y luego sacó un sobre. Hablando de eso, la revista aceptó nuestro artículo. Estás publicado, Marcus, 12 años y ya contribuyendo al conocimiento matemático. Se quedaron en un silencio cómodo, mentor y alumno, transformados el uno por el otro. Dentro, Diane Johnson era entrevistada, aún con lágrimas frescas al hablar de su hijo brillante. Los gemelos Henderson se tomaban fotos con la medalla de Marcus. Incluso Timothy se había acercado para ofrecer una felicitación sincera, con su visión del mundo alterada por la gracia y el genio de Marcus. ¿Y ahora?, preguntó Marcus. ¿Ahora?, reflexionó Whitmore. Ahora te preparas para la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El MIT quiere que asistas a su programa de verano. Princeton ofrece admisión anticipada. El mundo está abriendo puertas que hace 6 semanas estaban cerradas para ti. Y Pemberton nunca volverá a ser la misma. La iniciativa matemática Marcus Johnson ya ha recibido fondos para patrocinar a 10 nuevos estudiantes becados el próximo año. Tu éxito ha mostrado a todos lo que hemos perdido al limitar nuestra búsqueda de talento. Marcus sonrió, pensando en otros chicos en bibliotecas públicas, estudiando a la luz de lámparas, soñando sueños imposibles. Las buenas matemáticas son demasiado hermosas para ser acaparadas por unos pocos. Al regresar a la recepción, el profesor Whitmore reflexionaba sobre su propia transformación. 6 semanas atrás había intentado humillar a un niño brillante, basándose en prejuicios y suposiciones. Hoy, ese mismo niño había alcanzado la inmortalidad matemática, y al hacerlo, había salvado el alma de Whitmore. El profesor había pasado 40 años construyendo muros alrededor de la excelencia, definiendo quién pertenecía y quién no. Marcus Johnson había resuelto también esa ecuación, demostrando que el talento no reconocía fronteras, que el genio podía florecer en el suelo más inesperado. La transformación estaba completa. Querido amigo, esta historia nos recuerda que la brillantez existe en todas partes, en bibliotecas públicas y viviendas sociales, en familias que luchan y comunidades olvidadas. Demasiado a menudo dejamos que el prejuicio y las suposiciones nos cieguen al extraordinario potencial que nos rodea. El camino de Marcus Johnson, de estudiante de escuela pública a campeón nacional, no trata solo de matemáticas. Trata de reconocer que el talento no tiene código postal, que el genio no tiene color, y que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Cada niño merece la oportunidad de descubrir sus dones, ya sea en matemáticas, música, arte o cualquier campo donde la pasión se encuentre con el propósito.
Cuando abrimos puertas basadas en el mérito y no en el privilegio, cuando miramos más allá de las circunstancias superficiales para ver la luz interior, no solo cambiamos vidas individuales, transformamos toda la sociedad. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Compártelo con alguien que necesite recordar que sus sueños son válidos, sin importar de dónde provengan. Juntos podemos crear un mundo donde cada Marcus Johnson tenga su oportunidad de brillar. Recuerda, la excelencia no depende de dónde empieces, sino de tener el valor de comenzar y la determinación de perseverar. Gracias por mirar y nunca dejes de creer en el poder del potencial.